Bueno, estamos en este hermosísimo y típico paisaje cordobés. Hemos recorrido las sierras, pero a mí me queda una duda. ¿Para qué sirve la geología? Tu pregunta es muy atinada, porque si estuviéramos hablando de la medicina y los médicos, o la arquitectura y los arquitectos, quizás no haría falta dar tanta respuesta a esa pregunta, pero la verdad es que la geología y el ejercicio de la profesión del geólogo no es tan conocido en la sociedad, digamos, no tiene mucha prensa, ¿no? Por lo tanto, lo que decía, es muy atinada esa pregunta porque nos va a permitir explayarnos un poco sobre qué hacemos los geólogos y qué es esto de la geología. Y se me ocurre que podríamos utilizar este lápiz para graficar la relación que hay entre la sociedad y la geología. Si pensamos en lo que necesitamos para fabricar este simple lápiz que tiene una gomita agarrada por una chapita, bueno, la madera y el grafito, vemos que para poder fabricar la goma es necesario recurrir a un yacimiento de petróleo, porque Claro. es un derivado del petróleo. Para hacer esta chapita, que son aleaciones de hierro y otros elementos, tenemos que pensar que en algún momento este material salió de un yacimiento de hierro. Lo mismo que para rellenar el lápiz con grafito. ¿De dónde sale el grafito? De una mina de carbón que hay que mezclarlo con arcilla para hacerlo más blando y que pueda escribir. Incluso la madera, ¿no? La madera la sacamos de los árboles, y los árboles utilizan para crecer el recurso suelo. Es decir, tenemos una serie de recursos naturales que tenemos que buscar, explotar, facturar, ¿no? Transformarlos en algo útil para recién poder fabricar algo tan sencillo, tan simple como un lápiz. Pero ¿qué representa el lápiz, ¿no? Es decir, ¿qué es el lápiz? El lápiz es una expresión o digamos un símbolo de comunicación, y si podemos utilizar un lápiz significa que podemos expresarnos, que podemos comunicarnos. Obviamente el lápiz ha evolucionado. Hoy en día usamos quizás mucho más el teléfono celular que el lápiz, es decir, el lápiz evolucionó a esto, ¿no? Usamos esto para comunicarnos, para informarnos incluso, ¿no? Pero en este aparato, en el teléfono celular, está casi la mitad de la tabla periódica en los elementos que necesitamos para fabricarlo. Y si nosotros hacemos el mismo ensayo, es decir, bueno, ¿de dónde sacamos todo lo que necesitamos para fabricar esto? Ahí es evidente que tenemos que recurrir a la naturaleza a buscar recursos. ¿Y quiénes son los, o qué profesionales son los que se dedican a esto, a buscar, averiguar cómo se forman, dónde están, cuánto hay y cómo explotarlos? Son los geólogos. Claro. Los geólogos, digamos, y la geología como ciencia es la que, por un lado, comprende los procesos por los cuales se forman las rocas, los minerales, genera modelos de cómo funcionan, y por lo tanto eso nos permite hacer predicciones de qué lugares pueden estar determinados componentes o en qué lugares no están, ¿no? Y entonces
digamos, el geólogo en su ejercicio de la profesión es aquel que, bueno, busca, prospecta, cuantifica la cantidad de ese recurso y finalmente asesora en cómo explotarlos, digamos, ¿no? Un ama de casa puede visualizar en qué se manifiesta la actividad geológica en las casas de Buenos Aires en estos momentos. Las mesadas de granito que se ponen en la gran mayoría de las casas de Buenos Aires proviene de granitos de la Sierra de Córdoba. Y no es cuestión de tomar un granito y llevarlo a una casa, digamos, de donde los cortan y fabrican las mesadas, sino que tiene que ser un granito particular. No cualquier granito puede producir esas rocas, esas mesadas que nosotros vemos. En la zona del Pilón, por ejemplo, en la zona de Soto, se fabrican o salen de todos esos lugares una de las variedades que más se utilizan para las mesadas de granito. Así como en el pasado se han utilizado la cal en las sierras de Córdoba, ahora hay una sola fábrica, pero la cal se utiliza para el cemento, etc. Ahora bien, ¿qué nos permite conocer la geología? Nos permite conocer la formación y la evolución de nuestro planeta. Y en este caso estamos en la Sierra de Córdoba. Entonces los geólogos han estudiado la formación y la evolución de las sierras de Córdoba, que es un pedacito pequeño de la corteza continental de Sudamérica. Y si nosotros tenemos ese pedacito y juntamos con los otros pedacitos que han hecho otros colegas en Sudamérica y en otros lugares, podemos reconstituir la edad y la formación de nuestro planeta, lo cual es un problema mayor. El hombre, desde que es hombre, ha buscado elementos de recursos minerales, ha buscado recursos de vivienda, ha buscado recursos energéticos, ha buscado recursos ornamentales, todo eso. Y en esa búsqueda, ¿no es cierto?, que el hombre se ha sentido con tanta fuerza, lo que ha pasado es que ha descuidado muchas veces el ambiente, y que es algo que en estos momentos el hombre ha tomado conciencia de hace unas decenas de años, de que el ambiente es algo que hay que cuidar. Y hay que cuidarlo en forma extrema. La gente a veces no relaciona la geología con la biología, y eso es un error muy importante, porque para que exista la vida se necesita que exista, en primer lugar, agua, y en segundo lugar, que exista una tectónica de placas. La Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene agua y que tiene tectónica de placas. Y si tiene agua y tectónica de placas, es posible fabricar continentes, y que los continentes es el lugar de donde vive el hombre. La Tierra es el único planeta del sistema solar en donde se tiene corteza continental. Nosotros estamos viviendo, y hay que ser consciente de eso, en los 40 kilómetros más superficiales de la Tierra, porque 40 kilómetros más de abajo de este lugar o de cualquier otro lugar de la Tierra, ¿qué es lo que se van a encontrar ustedes? Se van a encontrar con rocas que no tienen absolutamente que ver con todas las que estamos viendo ahora alrededor nuestro. Y ese recurso es importantísimo. Y entonces la vida y la geología y los recursos minerales son dos cosas que tienen que ir paralelas y cuidándose una a la otra. Carlos, una reflexión, después de escucharlo a Bando también, por lo que fui viendo las explicaciones de ustedes, estamos parados sobre una corteza, ¿no?, muy delgada en proporción al tamaño del planeta. Y en esa corteza es donde ocurre todo lo que nosotros conocemos, y ocurrió todo lo que conocemos, lo que podemos estudiar. Ahora me queda mucho más claro, después de escucharlos a ustedes, de que el estudio de los elementos naturales que están en el suelo y en el subsuelo nos están ligados íntimamente a todo lo que nos ocurre a nosotros como especie y a la que le ocurre al resto de los seres vivos. ¿Es correcto esto?
Sí, yo diría que Yo sí. diría que sí, Es decir, ese es el punto. yo creo que hay que entender a la Tierra como un sistema complejo de subsistemas que interactúan, ¿no? Vos bien dijiste, la corteza forma parte de lo que sería la geoesfera, ¿no? Lo que pasa realmente en la corteza, en última instancia, tiene que ver con el núcleo de nuestro planeta. ¿Por qué la Tierra es como es? Es porque tiene un núcleo caliente todavía. Y ese calor es el que va a inducir la movilidad de la corteza. Eso es como se comporta la geoesfera, que hace unos 25 años, digamos, que hemos comprendido, ¿no?, la geodinámica de cómo es que interactúan esas cosas. Ahora, en la Tierra también tenemos lo que podríamos llamar la hidrósfera, la parte líquida y sólida del agua. La envoltura gaseosa del planeta. Después tenemos la atmósfera, claro, la envoltura gaseosa, pero la biosfera, de la cual formamos parte, es otro subsistema. Y todos estos interactúan entre sí. Cuando yo toco uno de los sistemas, se modifican los otros. El viento se encarga de mover, digamos, el aire de la atmósfera, pero el aire repercute sobre la erosión de las rocas, transporta materiales, genera rocas sedimentarias. Esas rocas sedimentarias pueden ser el sostén después de la vida, porque si sobre ellas se desarrolla lo que llamamos suelo, eso va a dar lugar a la formación de vegetales y demás, ¿no? Es decir, es todo un sistema que interactúa entre sí. Eso es una visión muy interesante de lo que es nuestro planeta. Y cada variable, por lo que ustedes dicen, incide en muchas cosas, porque este ejemplo que dabas del viento también equilibra la temperatura, llevando el calor hacia los lugares más distribuye fríos. la humedad tiene que ver con la vegetación, ¿no? Es decir, hay infinidad de ejemplos que podemos dar de cómo interactúan estos subsistemas. La biosfera genera rocas, hay muchas rocas que son de origen orgánico, las mismas calizas que después, si se litifican y se metamorfizan, generan los mármoles que usamos para hacer la cal, como decía Carlos. Muchas de ellas tienen origen orgánico, son biológicos, ¿no? Es decir que esto de analizar por parte es porque es un sistema complejo. Entonces, ¿qué hacemos los geólogos, la geología? Y nos circunscribimos a un aspecto que es más que nada la geoesfera, ¿no? O sea, la parte sólida de nuestro planeta, los materiales, los procesos que generan rocas, minerales, y también nos interesamos por el agua, por supuesto, por el suelo, pero fundamentalmente por ese aspecto más vinculado a lo inorgánico. Una pasión contagiosa, ¿no?, de esto que han decidido ustedes estudiar, investigar. A mí me gustaría que me cuenten en cada uno cómo fue que se despertó este interés, esta pasión por estudiar esto tan particular, ¿no?, y tan difícil, porque tienen un paciente que no les habla fácilmente, tienen que sacarle la información a cuentagotas. ¿Cómo fue en cada caso? Claro, a veces un tanto hostil la forma de sacarle, pero ¿cómo fue? Digamos, cada uno cuando quiera me cuente. En mi caso es relativamente simple, porque mi madre era profesora de geografía, y una profesora de geografía que se crió o digamos se educó con un profesor alemán en Paraná, y entonces el profesor alemán amaba la geología y tenía conocimientos geológicos profundos, y le inculcó a mi madre, y mi madre me pasó ese amor hacia mí, así que es fácil entonces. Casi heredado fue. Eso. Ahora, respecto a tu pregunta de hacer hablar esto, ¿no es cierto? Esto requiere de mucho conocimiento y de mucho estudio, porque las rocas se las puede hacer hablar, se las puede hacer balbucear, como en el siglo XIX, pero hacerlas hablar realmente en un idioma comprensible, en el cual nos cuenten todas las cosas que estuvimos hablando hace un rato, ha costado un esfuerzo tecnológico enorme hacer que esto que está acá hable, y realmente puede hablar.
La roca es femenina, por algo es femenino, porque no dice su edad, no dice su edad fácilmente, no dice su edad fácilmente. Entonces, para que nosotros las hagamos que nos cuenten su edad, hay que usar seducirlas y utilizar métodos radioactivos y enamorarlas, y enamorarse de ellas. Sí. En mi caso, a ver, la geología tiene dos aspectos, ¿no? Tiene un aspecto que es el histórico y un aspecto que es el físico-químico, digamos. Si uno quiere entender cómo se forma una roca, bueno, es una suma de procesos químicos, físicos, pero como la geología también cuenta la historia de la evolución del planeta y de la vida, hay una parte que es histórica. Y en realidad mi vocación por la geología empezó más por lo histórico y por lo paleontológico concretamente. Yo en mi pueblo, en Alto de Chipión, cuando ya era un estudiante del secundario avanzado, me dediqué a juntar los restos arqueológicos y paleontológicos que aparecían de vez en cuando por la zona, dando inicio a la formación de un museo, que todavía está, el Museo San Avirones, junto con el profesor de historia del secundario. Y bueno, ahí me pegó esto de la paleontología y del estudio de los fósiles. Y en su momento miré, digo, bueno, ¿dónde puedo estudiar paleontología? Había dos lugares, La Plata, o si no, en la carrera de geología que tenía como materia paleontología. Entonces, bueno, irme a La Plata era un poco complicado, me resultaba más cerca venirme a Córdoba, así que fue como empecé en la carrera de geología en la Universidad de Córdoba. Después, ya en tercer año, hubo un profesor, el doctor Gordillo, que hemos nombrado en estos días, y que, bueno, él era un investigador apasionado de los minerales y de las rocas, y creo que fue él sin duda, que fue él el que me contagió un poco esta pasión por empezar a comprender las rocas, y entonces, bueno, dejé la paleontología y me pasé para el lado de las rocas, digamos, ¿no? Y eso, aquí estamos, digamos. Yo quiero darle las gracias realmente porque además de la información, del conocimiento que me han brindado, realmente uno se contagia con esto de apasionarse y hasta empezar a incorporar en el lenguaje algunas palabras desconocidas para mí y para muchos seguro, como las pegmatitas, las orbículas que se forman en ciertos, digamos, en ciertos granitos, ¿no? Bueno, son cosas que uno lo van enriqueciendo y un poquito uno les roba esta pasión que tienen por lo que hacen. Así que muchas gracias.